Buenas noches a todos ustedes. Hoy vamos a tener una conferencia muy interesante sobre el Ho'oponopono, toda una técnica muy especial ancestral del Hawái. Veamos a nuestra conferencista. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Ludy Johanna Delgado Gil. Bueno, digamos que voy a dar esta nueva conferencia, que es una conferencia sobre Ho'oponopono, que es el arte de perdonar y el arte de corregir los errores. Entonces, bueno, vamos a empezar compartiendo algunas imágenes, pero quisiera presentarme un poco. Yo soy angeóloga, he estudiado en bastantes escuelas de angeología. Yo soy ingeniera de sistemas de profesión. Hace varios años dejé un poco de lado la ingeniería de sistemas para entrar de lleno en la parte espiritual. He hecho varios cursos y sobre todo trabajo como hipnoterapeuta en hipnosis psicoespiritual regresiva. Soy ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, de la gloriosa ingeniería de la Nacional de Colombia. Y me gradué en 2009, después de eso me fui para Canadá, estuve viviendo más o menos como 9 años en Canadá, allá trabajé como ingeniera de sistemas. Después de eso, estuve en el tiempo en el que estuve en Canadá, también sufrí como toda la parte de todos los cambios que vienen con el despertar. Entonces comencé a sentir todo ese, digamos, todo ese a profundidad, todo ese llamado al cambio, todo ese llamado como a la espiritualidad. Entonces desde allá comencé con la parte angeológica, con la parte de angeología y con la parte de Reiki. Allá me volví maestra Reiki. Después de eso ya estudié muchas cosas. Cuando estudié en Canadá estudié varias cosas. Estudié cristales, estudié tarot, estudié varias cosas que aplico ahora y que combino con las terapias que hago. Después cuando volví a Colombia, hace ya unos años, hace como unos 3 años volví a Colombia y comencé a ya ofrecer mis terapias de lleno aquí en Colombia como hipnoterapeuta y como angeóloga, pues como tarotista también. Y comienzo a dictar cursos también con mi escuela. Tengo una escuela que se llama Luna Cristal, Escuela Espiritual, y ahí dicto una gran variedad de cursos que están enfocados principalmente al bienestar y la armonía. Trabajé en Compensar como docente y facilitadora de bienestar y armonía. Trabajaba en empresas y también trabajaba con grupos de más o menos 15 o 20 personas en aula de clase. Entonces, esa es como un poco como mi hoja de vida. En cuanto al Ho'oponopono, tuve al puro principio de toda mi conexión, del desarrollo que tuve a nivel espiritual, comencé con el Ho'oponopono precisamente, teniendo contacto con estas palabras que ustedes ven aquí. Cuando yo comencé todo este camino, sentí un gran vacío, sentí una gran, un gran llamado a una conexión profunda, pero eso me generaba dolor a nivel emocional, físico, espiritual. Bueno. Entonces, ¿qué comencé a profundizar en cómo utilizar estas palabras y estas técnicas para poder sanar? Ahí comencé con la parte transgeneracional y también soy consteladora. Vamos a mirar entonces, vamos a comenzar a mirar nuestra presentación, voy a compartirla y miramos acá, listo, ya tengo la presentación. Vamos a comenzar con el poder curativo del perdón, que es el Ho'oponopono. El poder curativo del perdón, ¿por qué? Porque es la esencia del Ho'oponopono. La esencia del Ho'oponopono es aprender a perdonar, perdonarnos nosotros mismos, aprender a perdonar lo que hace el otro, lo que realiza el otro y no entendemos, aprender a perdonar las situaciones, es corregir un error. Así se llama Ho'oponopono. Vamos entonces a comenzar. Para nuestro curso de sábado y domingo, vamos a ver, va a ser la temática, pero esta es como una introducción a la conceptualización del Ho'oponopono el día de hoy. Entonces tenemos, primero vamos a hacer como un mise en niveau, como decimos en francés. Entonces vamos a hacer como todo lo que es la conceptualización alrededor del Ho'oponopono. Vamos a ver algo del amor propio, vamos a hacer un ejercicio, también un pequeño ejercicio de meditación. En los siguientes días, lo que ya es sábado y domingo, vamos a profundizar en todo lo que es el Ho'oponopono y para qué se usa a nivel de las emociones, a nivel de la conciencia y cuáles son esos espejos. Se mira toda la trascendencia del Ho'oponopono y cómo se puede conectar principalmente con esta herramienta a nivel práctico, que es como lo más importante para que nosotros, cada uno de nosotros, podamos practicar. Vamos a comenzar entonces.
Si desean hacer preguntas, me van diciendo, ¿listo? Entonces me van diciendo, ya sea por el chat o ya sea que levanten la mano y yo voy estando pendiente, si no, entonces también por el chat es útil porque aparecen las notificaciones, entonces yo puedo responder. Listo. ¿Qué es el Ho'oponopono? El Ho'oponopono es una palabra de origen hawaiano principalmente. Es una técnica que fue utilizada mucho por los hakunas, principalmente por algunas de las tribus de Hawái, para poder hacer una mediación entre las familias, entre las tribus, de los problemas que sucedían en el diario vivir de estas tribus. Entonces, lo que es principalmente, se utilizaba en su nacimiento, el Ho'oponopono a nivel ancestral y a nivel de base se utilizaba era para solucionar conflictos familiares. Después ya se documentó y se adaptó para el gran público, pero principalmente estas tribus, que son algunas de las tribus, ahorita vamos a ver un poco de esto, lo utilizaban principalmente para mediar esos, para solucionar esos conflictos familiares. La palabra en sí comprende la acción y el resultado al mismo tiempo. Ho'oponopono es corregir el error o hacerlo correcto. Si nosotros, por ejemplo, decimos corregir el error, inclusive muchos autores a nivel de los grandes libros de Ho'oponopono dicen no digamos corregir el error, porque entonces se acepta que hay un error. Pero sí podemos decir que es hacer lo correcto, que sería a la larga lo mismo. Ho es el verbo hacer que algo suceda, entonces sería hacer, y pono significa correcto, hacer lo correcto, completamente lo correcto, o sea, todo el concepto se envuelve alrededor de hacer lo correcto, y concentrarse en lograr ese objetivo. Hacer lo correcto, completamente lo correcto, es una técnica de sanación que fue usada por los hakunas de Hawái y principalmente usa tu propio perdón para sanarte. Eso vamos a ver un poco, una parte muy, muy interesante del Ho'oponopono, que es cómo el doctor Len, que fue uno de los que lo conectó, digamos, mucho más a Occidente, lleva este arte, porque es un arte milenario, es un arte maravilloso milenario, lo lleva a ese nivel de conexión, lo lleva a un hospital. Ya vamos a ver cómo es esto y cómo esto se desenvuelve. Usa tu relación con los demás, tus conflictos, las situaciones que vives, usa tu conexión con el pasado, usa tu conexión con el presente. Entonces, a través de palabras, unas palabras que son las que vemos aquí, a través de estas palabras, nos vamos a conectar con ese perdón y vamos a mirar qué significa cada palabra y cómo puedo usar cada palabra para sanar una parte específica de esos conflictos que requiero sanar. Recordemos que cada uno normalmente tenemos y llevamos un proceso de sanación. Cada uno decimos, bueno, llevo poco en este tema o llevo bastante en este tema. Unas personas dirán 3 años, otras personas dirán 10, otras personas 20, otras personas 30. Todos tenemos nuestras facetas de sanación, algunas que ya hemos sanado y otras que nos devolvemos, como que integramos una parte y nos volvemos a devolver. Para eso sirve el Ho'oponopono también. Para cuando ya llevamos un camino, también cuando comenzamos, pero también para cuando ya llevamos un camino de sanación. Es una técnica súper sencilla, son un conjunto de técnicas en realidad súper sencillas, pero muy, muy eficaces a nivel de la sanación, porque se utiliza la repetición de la palabra. Recordemos que el verbo es lo que nos conecta con la realidad. Ahora estamos entrando en una quinta dimensión y esa quinta dimensión nos permite generar a través de nuestra palabra, a través del verbo. Y por eso ahora las sanaciones son mucho más rápidas. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar, en este caso con esta técnica, eliminamos bloqueos emocionales que no conocemos. A veces nosotros nos cuesta un poco, sobre todo tal vez el transgeneracional, vidas pasadas. Yo que soy hipnoterapeuta me doy cuenta mucho de esto. Hay cosas que nosotros, por ejemplo, secretos en la familia que no conocemos. Hay cosas que tal vez nosotros no sabemos que firmamos, que tuvimos contratos, que tuvimos pactos álmicos. Todo esto viene a este momento de mi vida y comienza a generar un caos en mi interior y ese caos yo no sé cómo resolverlo porque no sé de dónde proviene. Para esto sirve Ho'oponopono. El Ho'oponopono
es una herramienta que va al fondo de la situación sin que yo conscientemente conozca la situación. Por eso es tan efectivo. Me decía una persona que hace poco tuvo terapia conmigo, terapia de Ho'oponopono, que él estuvo yendo al psiquiatra mucho tiempo y pues al psicólogo mucho tiempo. Y entonces él decía, yo comencé a usar el Ho'oponopono y ahora cuando voy a visitar a mi psiquiatra, a mi psicólogo, me dice, ya vas mucho mejor, porque antes no veía como qué era lo que se iba destapando en su vida. Recordemos que nosotros tenemos muchas, muchas capas, ya sea a nivel de nuestros cuerpos etéricos, físicos, espirituales, y esas capas contienen mucha información. Cuando nosotros podemos acceder a esa información sin tener el, digamos, sabemos que estamos sintiendo un dolor, estamos sintiendo un vacío, pero no conocemos su origen, podemos ir al interior de esas capas y poder sanar a través de la palabra, porque son palabras, digamos, que mandamos al universo y esas palabras comienzan a generar el cambio en mí sin que yo sepa en qué parte específica comienzan a generar el cambio. Vamos a ver esto un poco más adelante. Nosotros tenemos bloqueos emocionales, tenemos bloqueos conscientes, tenemos bloqueos inconscientes, fue lo que hablamos un poco ahorita con esta diapositiva. Este arte es muy antiguo y lo utilizaban estos primeros habitantes de Hawái, precisamente solían practicarlo. Hay una, digamos que es como un pilar del Ho'oponopono. Ella difundió, Morna Simeona, difundió el Ho'oponopono a nivel de Occidente y nos ayudó con todo lo que ella documentó, nos trajo estas enseñanzas y las actualizó a nuestra época. Ella también era una Hakuna y ella pues traía toda la enseñanza de su tribu y dijo, yo voy a aplicarlo también a como todo lo que vivimos ahora y bueno, en ese tiempo precisamente en el que ella trajo estas enseñanzas. Existen otras prácticas similares, principalmente en algunas islas de Oceanía, como en las islas de Tahití, en las islas Samoa, en Nueva Zelanda, que son parecidas al Ho'oponopono, pero pues lo que se documentó en este momento fue la Hakuna, es la enseñanza Hakuna, lo que viene de la raíz Hakuna. Es practicado por los sacerdotes o curadores o curanderos, que se llamaban en ese tiempo también, llamados Hakuna, y se cree que los errores de las personas están en una cosa que se llama ala o jara, que es lo que produce enfermedades. ¿Qué es esto? Es cuando, por ejemplo, yo pierdo a un ser querido o yo tengo una pérdida de algún tipo, me separo, tengo un divorcio, resulta que yo sufro muchos días, entonces yo comienzo a sufrir y comienzo a sufrir y comienzo a sufrir y eso se expande en el tiempo, a través de las semanas, a través de los meses, a través de los años. Resulta que eso se vuelve como una cáscara a nivel de nuestra aura y esa cáscara se comienza a endurecer. Cuando nosotros comenzamos a recibir señales a través de los otros cuerpos y cuando esas señales llegan al cuerpo físico es cuando llega la enfermedad. Resulta que sufrir durante mucho tiempo y recordar durante mucho tiempo con dolor produce enfermedad. También recordemos a nivel del transgeneracional los secretos de nuestros ancestros. Nosotros no conocemos muchísimas de las cosas, tal vez conocemos la punta del iceberg, ¿no? Como lo que se conoce, digamos, a nivel consciente, de lo que son los secretos transgeneracionales. Nosotros conocemos un poquito, un porcentaje. Resulta que ese porcentaje genera un dolor y ese dolor se queda en mis ancestros. Yo nazco y ellos me transmiten esta herencia transgeneracional a través del inconsciente colectivo familiar. Yo retengo esto y eso me produce un sufrimiento que yo no sé dónde proviene y ese sufrimiento comienza a generar una enfermedad. Es igual, eso es lo que se llama jara o jara. Los errores enojan a los dioses, decían ellos. Entonces, otros dicen que atraen a los dioses malévolos, principalmente por eso. Porque si yo no corrijo el error, o sea, si yo no actúo de manera inmediata, pido perdón, libero, suelto, recordemos que pedir perdón no es perdonar el agravio ni olvidar el agravio. Pedir perdón es soltar el agravio, dar a la otra persona lo que le corresponde de su responsabilidad y asumir que yo también tuve una responsabilidad con ese error cometido. ¿Listo?
Entonces, otros piensan que la culpa es causada por los errores, entonces se enferma. Si hay acumulación de errores, esta culpa se vuelve dura y principalmente eso es lo que va a llevar a la enfermedad. Recordemos también un poco lo que sucede en la biodescodificación, en la bioneuroemoción. Es un poco como también esto. Hay unos ritos específicos, sobre todo en Hoponopono, y eso es lo que vamos a ver el fin de semana, ritos específicos prácticos donde nosotros podemos desatar esos errores, desenvolver esto. ¿Listo? Entonces es como todos esos nudos que traemos a nivel del transgeneracional, vidas pasadas, niño interior, todo lo que nosotros traemos también que cargamos o que generamos una carga en esta vida y que nos está generando un cierto nivel de enfermedad, sino enfermedad psicológica, enfermedad física o enfermedad en cualquier plano dimensional. Si permaneces enojado por 2 o 3 días, te enfermas. Normalmente si nosotros retenemos esos errores o si nosotros retenemos ese dolor o esa culpa que nos causa no poder perdonar o ser demasiado orgulloso y soberbio, entonces yo comienzo a retener esto y a lo largo del tiempo, si yo no vivo ese duelo, esa pérdida, ese dolor como debo vivirlo, causa enfermedad, biodescodificación, bioneuroemoción. ¿Qué pasa? La terapia que contrarresta esto es la confesión. Entonces, lo que decían principalmente los indígenas era que nos conectamos con la confesión, con decir qué sucedió y qué sucede. Saco todo, así eso sea horrible, así eso me cause un gran dolor, lo saco, lo digo, lo verbalizo, corrijo el error, cuando ya lo verbalizo mal, entre comillas, entonces lo corrijo para que sea en positivo y aprendo de esa experiencia que vivo. Este pueblo, el pueblo Vanuatu, cree que mantenerlo en secreto precisamente es lo que produce la enfermedad. Si se cometía el error y se dejaba el error en el aire, entonces ahí eso era lo que producía la enfermedad. Cuando el error es confesado, y sobre todo a través de la voz, pierde su poder sobre la persona. Entonces ya es como si se me fuera el hechizo. Y eso es lo que hace el Hoponopono, deshacerme los nudos a nivel del inconsciente, es todos esos nudos de enfermedad, de dolor, de culpa, de miedos, de tristeza, me los va deshaciendo poco a poco, así yo no conozca su procedencia, y eso yo lo voy soltando a través del verbo. Por eso es tan importante decirlo. Cuando yo digo las palabras, digo lo siento, perdóname, te amo, gracias. Listo, yo lo digo, lo verbalizo. En las terapias Hoponopono que se mandan 21 días de Hoponopono, por ejemplo, en estas terapias se hace énfasis en que repitamos esas palabras. Al principio no van a vibrar en absoluto conmigo tal vez, porque digo, bueno, ¿qué significa lo siento? ¿Qué significa perdóname? ¿Qué significa te amo? ¿Qué significa gracias? O sea, significa que yo le estoy diciendo te amo a esa persona que me ha ofendido y que me ha hecho tanto daño. No necesariamente. Yo le puedo estar diciendo te amo y bienvenida, te amo por ser quien eres, te amo así como eres tú, te amo, mi amor es infinito por ti porque somos uno. Recordemos que si somos uno y perdonamos, sanamos. Entonces es como aprender, no a aceptar de todas las formas posibles, sino a aprender a través, transmutar esa energía y decir, esta energía es positiva para mí, es la energía del perdón, yo suelto, acepto parte de mi responsabilidad y la otra persona sé que también tiene una parte de responsabilidad para aceptar. Las relaciones, ellos dicen esto, que principalmente las relaciones familiares se corrigen a través de la oración. Por eso en Hoponopono hay muchas oraciones que se pueden decir, sobre todo hay una que vamos a compartir hoy, que es la oración principal del Hoponopono, que es la que se usa para los, digamos, para los temas más álgidos, en los momentos más duros de la vida en el que yo esté, yo puedo hacer esa oración para conectar con mi ser interior y perdonar absolutamente todo lo que he recibido, todo lo que he dado y todo lo que aún con mi ignorancia y humildad digo que tal vez no me he dado cuenta que he hecho. Porque hay muchas personas que cometen los errores, como lo llaman en Hoponopono, y no se disculpan, pero principalmente porque no saben que los cometieron. Eso también lo va a limpiar el Hoponopono. Bueno. El Hoponopono corrige
Restaura, mantiene buenas relaciones entre los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Porque se establece a nivel de la confesión, la otra persona sacó lo que tenía que sacar, sanó a través de las palabras. Normalmente en estos rituales el miembro más antiguo conduce estas sanaciones y el proceso comienza con unas oraciones. Se declara el problema, se discute qué fue lo que pasó y se genera a través de estos errores, a través de esta acumulación de estos comentarios, se genera un momento de silencio para reflexionar, se sacan todos los sentimientos que se tengan que sacar, se libera algo que se llama la kala, ¿listo? Y se desprende todo lo pasado, el oki. Juntos concluyen con un evento que se llama Pani, que principalmente pues también fue usado por otras lenguas como el Pain. Comen un alga que simboliza esta liberación y ahí es donde ya se concluye todo el proceso. Pero se intenta sacar absolutamente todo, se hace un proceso de oración, tiene varias etapas. Vamos a ver el Ho'oponopono ya occidental aplicado. Bueno, el doctor Len. El doctor Len fue muy importante y ha sido uno de los pilares más importantes del Ho'oponopono. ¿Por qué? Este doctor lo que hizo fue que fue a un sitio, a una ala psiquiátrica de un hospital. Él, pues, es un cajuna, entonces él fue hasta allá y él comenzó a mirar que el ala psiquiátrica estaba una locura, estaba un caos completo. Entonces, el que comenzó a decir solamente las 4 palabras, las 4 frasecitas que vemos acá, 4 palabras que vemos acá, él comenzó a sanar a los enfermos del psiquiátrico solamente viendo su foto. Entonces él cogió los expedientes, dijo yo necesito una oficina y necesito quedarme ahí en esa oficina, miraba los expedientes de los pacientes y solo con su foto decía, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo repetía muchas veces al día. Se comenzó a dar cuenta con el pasar del tiempo que las personas comenzaron a sanar. Inclusive las mismas personas, los mismos sanitarios, las personas de la salud que iban allá a atender a estos enfermos psiquiátricos, no querían ir a estas salas psiquiátricas porque eran una locura completa y tenían como miedo de ser agredidos. Entonces, esto comenzó como a asegurar toda la energía dentro de esta ala psiquiátrica, tanto que con el tiempo lo que sucedió fue que el ala psiquiátrica solamente quedó con 2 pacientes, o sea, habían muchísimos pacientes y solamente quedó con 2 pacientes. Entonces ahí es donde se comprueba a través de unos escritos que hizo el doctor Len y bueno, otros escritos que hacen otros autores, donde se comprueba la efectividad del Ho'oponopono y cómo esta eficacia es medida a través de una ala psiquiátrica, que principalmente fue como el reto, digamos, del doctor Len en esos años. Él sanaba a los enfermos sin ni siquiera conocerlos. Esto es como una de las partes más increíbles. En realidad nunca los atendió, él nunca los vio. Normalmente era una persona que se metía en su oficina a hacer sus terapias, lo hacía ya directamente, pero veía las fotos de los enfermos. Al cabo de 4 años logró sanar un pabellón completo de un psiquiátrico. Vamos a ver un poco la historia. Es muy, muy interesante, precisamente por eso. Él trabajó en un hospital del estado de Hawái, principalmente durante 4 años. Este pabellón era donde se encerraban los locos criminales más peligrosos. Los psicólogos normalmente renunciaban, ¿no? Después de un mes de trabajo allí porque no soportaban el sitio. Lo mismo la mayor parte del personal del hospital se ponía enfermo, dimitía, bueno, no querían volver a este sitio. También como lo que no era un lugar bueno ni para trabajar, ni para visitar, ni para vivir, un lugar con una energía horrible. Entonces, lo que yo les conté, que él nunca vio a los pacientes, él firmó un acuerdo de tener una sala en el hospital para revisar sus expedientes médicos mientras trabajaba, ese era como su trabajo. Y él decía una cosa muy interesante, él decía, mientras yo trabajaba sobre mí mismo, los pacientes comenzaron a curarse. Eso nos pasa a los terapeutas. Cuando nosotros decimos, alguien viene a terapia es porque es un reflejo, y eso lo vamos a ver en el curso de sábado y domingo porque vamos a ver los tipos de espejo, es un reflejo de algo que yo estoy sanando o debo sanar. Entonces, cada vez que viene un paciente a mí, cada vez que viene una persona a consultarme, así no sea paciente, así sea un amigo, un familiar, esa persona que me está mostrando esa otra parte de mí. Hay diferentes tipos de espejo, hay unos espejos que disgustan, hay unos espejos que uno los ve y como no, yo no puedo hacer eso, es imposible. Y hay otros espejos que uno dice, sí,
¿sí? Entonces hay diferentes tipos de espejo y eso es lo que vamos a ver un poco también en el curso. Vamos a ver esos tipos de espejo ya hacia el domingo. Después de unos pocos meses, los pacientes que estaban atados con correas recibieron permiso para caminar libremente, estaban más calmados. Otros que tenían que estar fuertemente medicados comenzaron a reducir sus medicaciones. Mejor dicho, comenzó todo a sanar alrededor de simplemente de estas 4 palabras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Simplemente a través de este uso. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes todos los días? Cuando se levanten, lo pronuncien. Al principio como que se van a sentir como un poco raros porque dicen, bueno, ¿esto qué significa? Ya lo vamos a ver. Pero después ustedes van a comenzar a sentir un cambio a nivel interno muy importante. Simplemente con estas 4 palabras. Hay muchas más, muchísimas, muchísimas más. Y hay muchas oraciones también que nos conectan a nivel interno de una forma muy profunda y de una forma muy específica. Porque hay oraciones y hay frases que son usadas de una forma específica para tratar determinada adicción o determinado tipo de síntoma. Pero estas son las genéricas y es la base del Ho'oponopono. Bueno, entonces ahí sí ya lo que contamos, entonces el señor precisamente lo que decía, ¿qué hizo usted consigo mismo para provocar tal cambio en las personas? Porque pues mucha gente le preguntaba a los periodistas, hubo mucho revuelo alrededor de esta noticia, entonces él lo que dijo fue, yo simplemente estaba curando aquella parte de mí que los había creado. Bueno, yo diría es una aseveración, es una afirmación muy profunda, es una afirmación que nos lleva a sentirnos con la responsabilidad de que el universo es la realización de mis pensamientos. Eso también lo vamos a ver un poco en el curso de fin de semana. Cómo soy responsable de la creación del universo que hay a mi alrededor. Y cómo se crea ese universo, cómo llego yo hasta este punto de mi vida y este punto de mi vida y convergen tantas cosas, por ejemplo, con la situación actual, convergen tantas cosas en un mismo punto y me doy cuenta que llegué a este punto. Bueno, pero ¿de dónde viene este punto? Este punto también viene de mi responsabilidad. Yo he creado, el universo es la creación, es la realización de mis pensamientos. Entonces, eso es lo que él dice. Yo simplemente curé aquella parte de mí que había creado esos pensamientos. ¿Listo? Entonces es muy lindo lo que hizo el doctor Len en este caso. Bueno, ¿qué dice el doctor Len? Entonces dice, si usted desea mejorar su vida, usted debe curar su vida. Esto significa que las actividades terroristas, pandemias, presidentes, economía, cualquier cosa que usted experimente y no le guste, está allí para que lo cure. Entonces, estamos aquí para curar todo a nuestro alrededor. Nosotros lo podemos curar solamente a través de palabras, no necesitamos nada más. ¿Listo? Todo esto, digamos que no existe excepto como proyecciones que salen de mi interior. Yo creo mi realidad, soy un creador de realidad a través de palabras y a través de pensamientos. Los pensamientos, en el caso del Ho'oponopono, y muchos autores lo confirman, son cuando yo creo un pensamiento, es como un borrador. Tal vez yo en la mente, a pesar de que todo es mente, como las leyes del Kybalión, yo puedo decir que a través de mi mente yo creo, pero puedo como borrar todavía. Pero cuando yo lo digo a través de mi verbo, ahí es donde hay que sanarlo en ese momento. Hay que darme cuenta de lo que yo estoy diciendo. Es muy importante, la palabra es muy, muy importante. Sobre todo en esta época, comenzando esta era de Acuario, con todas estas tenemos a los indígenas Hopi, tenemos el calendario maya, tenemos el calendario azteca, tenemos todos que nos muestran esa gran lengua que precisamente muestra el verbo. Tenemos esas grandes orejas también en ese calendario que nos dice, bueno, esa roca, que nos dice, bueno, escuchen lo que dicen, tengan cuidado con sus palabras. Cada vez debemos hacernos mucho más conscientes de nuestras palabras y si tenemos que corregirlas, corregimos. Corrijo, cancelo. Entonces, acabo de decir algo, por ejemplo, hay gente que se trata muy duro, hay gente que se le cae algo, ay, qué bruta soy, cancelado, cancelado, cancelado. ¿Listo? Yo no. ¿Cómo me voy a decir eso? Ya, se me cayó algo, punto, porque tengo que tratarme de esa forma. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de
de sanar a través de la palabra, y eso es a lo que invita, eso es uno de los primeros pilares del Ho'oponopono. El problema no está en ellos, el problema no está afuera. El Ho'oponopono nos invita a mirar hacia adentro, que es una de las partes más difíciles para el ser humano. Que es mirar hacia adentro, es analizar absolutamente todo lo que pienso, absolutamente todo lo que digo y absolutamente todo lo que soy, mi esencia. Entonces, el problema realmente no está afuera, no está en ellos, está en mí. Y para cambiarlo, el que tengo que cambiar soy yo, no afuera. Es un ejemplo, por ejemplo, puse el ejemplo del mail. Hay una persona que habla con otra persona y generan una discusión terrible. Resulta que la persona pues conocía el Ho'oponopono, por lo menos las palabras claves, y dice la persona en uno de los libros, creo que es de, bueno, no me acuerdo si en uno de los libros de Mabel Katz, es donde aparece esto. Y dice ella, dice, bueno, pues yo estaba tan frustrada, me sentía tan mal porque esta persona me insultó, me dijo de todo. Entonces yo me acordaba que lo que yo veo afuera y lo que yo vivo afuera es lo que yo tengo que sanar adentro. Entonces yo comencé a pronunciar las palabras. Entonces comencé a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y comencé a pensar en esa persona que me hizo ese agravio, precisamente que provocó esa situación, porque pues realmente fue como la otra persona la que la provocó, pero bueno, al final los dos tienen una responsabilidad compartida. Entonces yo comienzo a pensar en esta persona, en vez de echarle cualquier tipo de cosa horrible, le digo más bien, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Resulta que pasaron como 10 minutos y la persona pues todavía estaba muy frustrada, pero estaba pronunciando sus palabras claves de Ho'oponopono cuando recibe otro mail donde la persona se disculpaba, por favor, discúlpame porque yo, mira, dije esto, ta, ta, ta. Entonces ahí es donde la persona dice, ok, funciona. ¿Listo? Bueno, las palabras, todas las palabras limpian las memorias que existen en nosotros y que compartimos con las personas que se encuentran a nuestro lado. Estas memorias se producen y una y otra vez en hechos, circunstancias, dolores que ya no deseamos vivir. Si nosotros no deseamos perpetuar esto más, entonces hay que hacerlo a través, podemos hacerlo, por ejemplo, a través de las palabras que tenemos ahí, o podemos hacerlo a través de otras oraciones que vamos a aprender en el curso. Bueno, entonces más o menos como lo hizo el doctor Len, que fue una cosa maravillosa. Entonces el doctor Len dice, tuve que asumir interiormente toda la responsabilidad de materializar los problemas que encontraba en el exterior. Entonces yo asumo la plena responsabilidad de todo lo que pasa en mi exterior y todo lo que se materializa en mi exterior. El paciente, yo simplemente tuve que limpiar mis propios pensamientos tóxicos y reemplazarlos por pensamientos de amor, que era lo que estaba enviando el doctor Len. Entonces, él decía, cuando yo miraba la foto, yo permanecía diciendo, lo siento, te amo. O, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. No había nada malo en los pacientes, el error estaba en mí. ¿Listo? Entonces recordemos que es una percepción de nuestra realidad. Si nosotros, por ejemplo, preguntamos, y esto lo habla mucho en los caminos del chamán, por ejemplo, en toda la parte de Carlos Castaneda, ellos hablan mucho de ese reflejo, de cómo yo veo, de cómo cada persona ve su vida a través de una pantalla. ¿Listo? Yo, por ejemplo, ¿cómo veo yo mi vida? Yo la veo de una forma. Pero si yo siento a mi mamá en ese cine a ver la película, mi misma película, mi mamá me percibe de otra forma completamente distinta. Esa es generación de realidad a través de cada persona. Entonces, esos son exteriores distintos, mundos distintos, pero que convergen en una misma situación problemática, si es el caso. Bueno, yo opero en mi vida y las relaciones de acuerdo a un universo físico, que es una realización de mis pensamientos. A través, si mis pensamientos, por ejemplo, son cancerígenos, son horribles, entonces ellos van a generar una realidad física horrible. ¿Listo? Si mis pensamientos son perfectos, es decir, perfectos entre comillas, ellos crean una realidad física que se aborda en el amor. ¿Qué caminos hay? O el amor o el miedo. Si nosotros vibramos en amor, vamos a generar amor. Pero si nosotros vibramos en miedo, eso es lo más profundo que tú sientas de miedo, eso va a suceder. ¿Listo? Entonces, yo soy, y eso lo dice el Ho'oponopono, yo soy 100% responsable de crear mi universo físico tal cual como es, tal cual como ustedes lo ven ahí y como ustedes lo creen.
Yo soy 100% responsable del punto al que he llegado en mi vida, me guste o no. Yo soy 100% responsable de corregir pensamientos cancerígenos que crean una realidad de enfermedad. Yo soy responsable, 100% responsable. Nada existe afuera, todo existe como pensamientos en mi mente. ¿Listo? Eso lo dice el Ho'oponopono. Bueno, hay una oración muy bella que me gusta mucho, que quiero compartirla con ustedes, principalmente porque esta oración es la oración como de rescate. Es como de rescate en las flores de Bach, ¿listo? Es algo que se usa cuando nosotros estamos en una situación muy difícil y no comprendemos absolutamente nada de lo que nos sucede. Entonces podemos decir al Padre, Madre, Creadores. Podemos decir, Divino Creador, Padre, Madre, Hijos, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, se purifique, se libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta todas estas energías indeseables en pura luz. Así es, así está hecho, así es ahora, como ustedes quieran finalizarlo. Gracias, gracias, gracias. Normalmente antes de la oración pueden hacer, por ejemplo, un lo siento, una respiración profunda, entonces hacen lo siento, reciben ese lo sienten en su cuerpo, lo siento, sueltan, otra vez respiran profundo. Perdóname, sienten ese perdóname, muy, muy profundo. Te amo, te amo. Con los mejores pensamientos se va todo lo malo. Y gracias. Y vuelva a respirar y vuelva a soltar. Eso lo pueden hacer al principio del día, al final del día, al principio de la oración, al final de la oración. Entonces, esta oración ustedes la pueden usar todos los días, cuando ustedes quieran o cuando ustedes estén en un momento como muy difícil de sus vidas y ustedes no sepan qué hacer. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero sí, el Ho'oponopono de pronto da una que otra, de pronto no me acuerdo para qué significa papel de moscas. Listo, bueno, no me acuerdo para qué significa. Bueno, pero sí me acuerdo el lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Listo? Estos otros pues los vamos a ver porque son cosas mucho más específicas del Ho'oponopono. Los pensamientos. Entonces tenemos una parte muy clave, ¿no? Esta es una parte muy, muy clave, es nuestro borrador principalmente. Si mis pensamientos son negativos, ellos van a crear esto ya lo vimos. Sí, listo. Entonces, Ho'oponopono toma los pensamientos dolorosos, los neutraliza y los purifica a través de estas palabras que vemos aquí o a través de otras palabras en repetición. Se neutraliza toda esa energía que yo asocio con la persona, con el lugar, con la situación. Esta energía se puede liberar a través de estas palabras. Cuando yo produzco un vacío, este vacío lo lleno de luz. Y esa luz principalmente es el amor con el que yo lleno el amor incondicional que viene de mi interior, con el que lleno el vacío exterior, que se genera porque se va a generar un vacío. Cuando quieras solucionar algo de tu vida, solo hay que buscar dentro de ti. Recordemos, somos 100% responsables de lo que sucede en mi exterior y cómo yo lo percibo. Cuando yo mire hacia adentro, debo hacerlo con amor, sin juzgar. Pido que limpie, que se purifique dentro de mí todo el origen de estos problemas, que son principalmente recuerdos, memorias. Con eso voy a neutralizar toda la energía que asocio a determinada persona, a determinado lugar, a determinada cosa, a determinada situación, a determinada ciudad, por ejemplo. La energía es liberada y transmutada. Bueno, no hay culpa, ¿listo? No existe la culpa en el Ho'oponopono. No es necesario revivir ningún sufrimiento, porque si no lo recordamos, por ejemplo, digamos a veces en hipnosis nosotros vamos a revivir algún tipo de información, de pronto que traemos de otros planos dimensionales o que traemos de alguna vida pasada o que traemos del vientre materno o que traemos de mi niña interior o de esa niña que sufrió a los 6 años. Entonces, toda esta información es demasiado dolorosa que revivirla podría causar un sufrimiento innecesario.
El Ho'oponopono va hasta estas cosas tan profundas que me sucedieron, hasta estas situaciones tan profundas, y los sana sin necesidad de que yo sufra, sin necesidad de que yo los esté viendo cara a cara. No importa el saber por qué el problema, por eso esta técnica es tan maravillosa. No importa de quién es la culpa, de quién es, ni de dónde proviene, porque a veces es muy odioso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, y a mí me parece súper sanador, porque a mí me gusta saberlo, pero de pronto cuando nosotros exploramos, por ejemplo, a nivel de constelaciones familiares o a nivel de árbol genealógico, exploramos, por ejemplo, los secretos familiares, y a veces nos enteramos de cosas tal vez que nosotros dijimos, son cosas muy, muy pesadas, violaciones, violencia, todo eso, quiebras económicas, todo ese dolor que generó un abuelo que se fue a la guerra, todo este tipo de cosas, nosotros digamos que a través del Ho'oponopono no tendríamos necesidad de revivirlas, sino que lo podríamos sanar hacia atrás sin estar pensando en el sufrimiento que causó esto, pero sí puedo sanar todo lo que tenga ese origen y que esté generando algún problema en mi ser actual, por decirlo así. Estamos asumiendo esas memorias en común que compartimos con otras personas, sean con nuestro clan familiar, sean con las personas que nos rodean, con nuestras amistades, con nuestro esposo, con los que sean, simplemente con nuestros vecinos, con todo el que nos chocamos, por ejemplo. ¿Listo? Cuando un problema aparece, el intelecto busca a alguien para culpar. Es que culpar es facilito. Entonces culpar es como, no, tú me dijiste, por eso y siempre piden como consejo, ¿no? Entonces, tú me dijiste que hiciera tal cosa y mira, yo lo hice y mira lo que me pasó. Eso es culpar. ¿Listo? Entonces, vamos a través del Ho'oponopono a comprender que no existe la culpa. Precisamente no es porque el otro me dijo que yo lo hice, es una responsabilidad que yo tomé a nivel de mi libre albedrío, que esta concepción también aparece a nivel del Ho'oponopono, en el Ho'oponopono kármico. ¿Listo? No percibimos que el origen está siempre dentro de nosotros, principalmente, es principal que está dentro de nosotros. Y es evidente a través de esta técnica, es evidente que nosotros lo reconozcamos. Ho'oponopono es entregarse y confiar. Hay unas frases muy lindas, por ejemplo, hay una que a veces nosotros si hacemos, yo a veces hago y en ese caso pues los invitaría a los del curso, a los que tomen el curso para hacer esos 21 días de Ho'oponopono. A veces se hacen esos 21 días de Ho'oponopono y se dicen frases o se ponen ejercicios para cada día. Y uno de esos ejercicios, creo que es el del día 6, dice confía en ti. Entonces, y hay otro que se llama, uno que se dice confía en ti y otro confío en ti. ¿Listo? Entonces yo me hablo ante un espejo y digo, perdóname por unir mi camino al tuyo para sanar porque somos uno. Gracias por estar ahí para mí, por tener esta oportunidad de limpiar, de borrar, de sanar. Te amo por ser quien eres, por ejemplo, cuando me hablo a mí misma, porque pues digamos que yo creo que, y es bueno, eso es como una especulación mía, pero he llegado un poco a la conclusión, que el 80% de los problemas que sufrimos los seres humanos es por falta de amor propio, porque no podemos asumir nuestras responsabilidades, amor propio, y otra cosa es, por ejemplo, aprender a decir no. Listo, a veces nosotros nos queda difícil, hay personas que son demasiado generosas y por eso hay otras que se aprovechan y entonces recordemos que no existe la culpa, sino que existe la responsabilidad, entonces ahí yo me puedo decir, te amo por ser quien eres, me puedo ver a un espejo, ese puede ser un ejercicio que ustedes pueden realizar, te amo por ser quien eres, te amo así como eres, mi amor por ti es infinito. Listo, yo me miro al espejo y me lo digo. Al principio no es tan fácil, se los confieso, yo también hice esos ejercicios y al principio me costó, pero son ejercicios muy sanadores y muy sencillos. Puedo, por ejemplo, puedo comenzar mi ejercicio con las palabras, lo siento, perdóname, te amo, gracias, varias veces, en varias respiraciones. Después tomo un espejo de los de mano, voy al baño, tomo un espejo y me miro y ahí puedo decir, te amo por ser quien eres, me miro a los ojos, te amo por ser quien eres, te amo así como eres, mi amor por ti es infinito. Simplemente con eso ya vamos a comenzar a sanar. Recordemos que solamente con pronunciar las 4 palabritas ya vamos a comenzar a sanar. Listo. Bueno, tenemos que
¿qué significa decir cada cosa? Entonces, por ejemplo, yo digo lo siento. Cuando yo digo lo siento, estoy reconociendo que algo, no importa qué, penetró en mi sistema, en mi cuerpo y en mi mente, y comienzo un proceso de tomar la responsabilidad sobre eso que penetró en mi vida con un acto de contrición y de arrepentimiento, porque yo permití que eso entrara. Recordemos, no puedo echarle la culpa a nadie porque el Ho'oponopono no lo permite. Entonces, lo que voy a hacer es asumir el 100% de responsabilidad sobre lo que venga y tenga que perdonar y sobre lo que se produzca con respecto a ese perdón. Por favor, perdóname o perdóname. Cuando dices, por favor, perdóname, no pides perdón a Dios ni a la otra persona. ¿Listo? No se está pidiendo perdón por el agravio, ya sea que tú causaste o el agravio que te causaron o el dolor que te hayan causado, sino que lo que estás diciendo es pidiéndote perdón a ti mismo. Porque a través de la divinidad que existe dentro de ti, porque tú creaste aquello que existe en ese interior. Tú creaste pensamientos, sentimientos, emociones y esa realidad en tu vida. Tú lo permitiste. Perdón. Tú lo permitiste. Entonces, por favor, perdóname es, yo me perdono a mí mismo. Te amo. Clave. ¿Listo? La palabra te amo, bueno, las palabras te amo, nos ayudan a entender que amando esta situación de dolor o amando esta persona que me causa este conflicto o amando todo lo que cause esto, es la mejor forma de convertirla en algo positivo para mi vida. El amor es todo lo que existe. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo podemos amar a cada otra persona si no comenzamos a amarnos a nosotros mismos? Entonces, el te amo es como un me amo. ¿Listo? Pero también cuando yo digo te amo, recordemos que todos somos uno y estamos unidos a través de una sola esencia. Todo es mente, entonces todo es una sola mente, así sea de miurgo, y todo es un solo corazón, todo es una sola energía. Entonces, si yo le hago daño a alguien, eso es como hacerme daño yo. Si eso lo entendiéramos todos, el mundo sería muy distinto. Porque si yo puedo entender que yo le hago daño al otro y me hago daño yo, porque no me amo, porque no me pido perdón, porque no estoy agradeciendo, por ejemplo, al universo, entonces, bueno, ahí es donde nosotros podríamos generar otra conexión completamente distinta a nivel álmico con todos los seres que existen, con todas las criaturas sintientes y no sintientes. Gracias. La máxima expresión de gratitud, uno de los más importantes también, porque yo expreso la gratitud principalmente por el bien que todos los involucrados ganan con esta gratitud. Cuando yo digo gracias, normalmente esa retribución del universo es automática. Cuando yo digo gracias, por ejemplo, yo me levanto todos los días y yo digo, yo protejo mi aura contra todo lo que no provenga de mi yo superior, primero me protejo y después digo gracias. Entonces estoy diciendo, bueno, gracias por el tapete que piso, gracias por el agua que bebo, gracias porque mi esposo está a mi lado, gracias porque tengo este aire para respirar, gracias porque puedo salir, gracias porque tengo a mi mamita, gracias porque tengo a mi hermanito. Entonces, todas estas cosas por las que yo agradezco son las cosas que me conectan. Al conectarme yo con la gratitud, yo despierto ese poder de creación. Entonces eso se va a ir regenerando en mí o en otros y se va a ir reflejado siempre, 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 todos los días de tu vida, a toda hora, a cada momento. ¿Listo? Entonces, precisamente lo que dice ahí. A partir de ese momento, todo lo que suceda después es determinado por la divinidad, porque yo suelto. Listo. Bueno, quiero saber si tienen preguntas. Sí, yo tengo una. Dime, ¿Shirley? ¿Shirley? Sirley. Sirley, listo. Sirley, dime. Ven, cuando tú dices sobre temas de sanar y desatar con relación a una energía, ¿también se expresa en todo lo relacionado a lo sexual o netamente como con las personas? Pues lo sexual tiene que ver con las personas. No entiendo bien tu pregunta. O sea, con lo sexual tuyo, propio de tus chakras, propio de tus centros energéticos. Exacto, digamos como dicen que uno trae
a nivel sexual la información de las otras parejas con las que uno estuvo. Es decir, un ejemplo, estuviste con Pepito, entonces Pepito estuvo con X o Y persona, entonces tú vas atrayendo esas energías. Entonces, cuando tú dices relacionado como a sanar, ¿se vincularía también ese patrón, por decirlo? Se puede vincular, sobre todo que el Ho'oponopono tiene una parte específica de sanación sexual, precisamente a través de, digamos que, bueno, una de las primeras formas, que sería como la más sencilla de sanar, sería haciendo las frases. ¿Por qué? Porque yo me comienzo a desvincular de la energía que generé, sea de dolor, de culpa. Si yo, por ejemplo, si yo siento que todavía hay una energía que me vincula con mis antiguas parejas y que esa energía pues no fluye como que muy bien y como que yo no puedo tener una nueva pareja, pues hay un vínculo kármico. Esos vínculos kármicos tal vez yo los desconozca y ahí sirve el Ho'oponopono precisamente, porque yo no sé qué es lo que genera este bloqueo en mi vida, pero si yo ya lo sé, también puedo utilizar otras técnicas. Técnicas kármicas, por ejemplo, para poder quitar lazos kármicos, por ejemplo, podría hacer oraciones para poder quitar lazos kármicos, podría ir un poco más, hay una parte que se llama el Ho'oponopono kármico, que es como ir un poco más allá a la parte profunda de lo que generó esa herida, pero a través de frases sanadoras, sin reconocer qué fue lo que sucedió en realidad. Por ejemplo, lo que tú dices, si yo estuve con tal pareja, entonces ella deja un rastro energético en mí. Ese rastro energético también queda en ella, entonces eso queda una vibración. Si yo tengo la intención propia de limpiar eso que ya identifiqué específicamente, puedo hacerlo con Ho'oponopono. ¿Listo? No sé si quedó clara la respuesta. Sí, señorita, muchas ¿Sí? gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver esta diapositiva. Bueno, este es como más el significado de las frases. Ya digamos que más a profundidad lo vamos a ver en el curso. Ahorita pues ya sería, ahorita es como lo que nosotros vamos a ver a grosso modo en el curso. ¿Listo? Entonces tenemos una parte que es el lo siento. Aquí yo reconozco que hay algo en mi interior que es erróneo, que está en error. Recordemos que debemos corregir y que está dando lugar a algo que no me gusta en mi realidad. Recordemos que afuera es afuera y yo lo genero. Lo siento. Perdóname. No estamos pidiendo a nadie que nos perdone. Recordemos esto, porque siempre que uno dice perdóname es como para el otro, pero no, es para mí. ¿Listo? Estamos pidiendo a la divinidad que nos ayude a perdonarnos a nosotros mismos. La divinidad no nos va a juzgar nunca, eso ya lo sabemos por los seres de luz, nuestros ángeles y nuestros arcángeles, que precisamente ellos no nos van a juzgar por nada de lo que hagamos, sea grande o sea chiquito, sino que lo que necesitamos es perdonarnos a nosotros mismos a través de esa divinidad. Somos nosotros los que sí solemos hacer con nosotros mismos y no nos perdonamos precisamente interiormente. ¿Listo? Te amo. Va a transmutar la energía errónea de nuestro interior en la luz divina. Esa desconexión, sobre todo es como con la desconexión con la fuente. ¿Listo? Ese lugar que ocupaba la energía errónea se llena con la energía de la divinidad, con la energía del te amo, del amor. Gracias es una expresión de gratitud que es de confianza, vamos a tener confianza en ese proceso que se inicia y el problema o situación que será solucionado de la mejor manera para todos los involucrados. Entonces, yo doy gracias, agradezco y esa energía se recicla y vuelvo a generar esa situación para volver a agradecer. Ya sea una situación que pronto no sea tanto de mi agrado, pero también puedo agradecer a esa situación en mi vida porque me ha enseñado muchas cosas. Bueno, entonces acá, bueno, acá esto ya comenzamos tal vez con lo del curso. Quisiera saber si tienen preguntas específicas de pronto o si tienen algo que decir. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, mira, mi nombre es Claudia. Hay una situación específica, bueno, con un vecino. Obviamente sucedieron tantas cosas y se involucró, pues obviamente, bueno, hubo demasiada corrupción y todo, y fui desplazada. Esto, o sea, que uno cree eso, no puedo creerlo. Es que lo que No pasa puedo es que creerlo. sí, lo puedes haber creado por otra situación de pronto del pasado que se repitió, algún patrón que dejaste, cosas que dejaste en el aire pendientes,
y que principalmente se están generando ahorita como problema. De pronto, Sí, es que claro. eso es lo más difícil del Ho'oponopono, es un poco aceptar que todo lo que vivo afuera es mi responsabilidad. O sea, sucede porque yo lo causo a través de mis pensamientos, de mis miedos, de mi vibración que no es amor. Y aparte de eso, tengo una cantidad de inconsciente. Atrás tengo memoria colectiva, humanidad, tengo memorias kármicas, tengo todo lo de vidas pasadas, tengo todo lo que es ancestral, todo lo que es transgeneracional. Entonces todo esto se reúne. Y tal vez por eso al principio no entiendo qué es lo que sucede ahí. Sí, o sea, pues sí, es difícil aceptar que es uno el que ha creado, que, mejor dicho, no encontrar apoyo ni en las autoridades ni en nada, porque pues obviamente la otra persona es de poder, compró policía, compró notarios, compraron inspectores y salir uno desplazado es terrible. Claro. Y no tener el apoyo de las autoridades y de todo y perdonar eso es más difícil. Claro. Te recomiendo que comiences usando las frases, estas frases que ves ahí. Entonces tú ya tienes a la persona muy clarita en tu mente, tú sabes quién Sí, fue el que generó esto. Entonces lo que vas a hacer es que si tienes una foto de la persona, mucho mejor, pero si no, tú ya la ok, tienes en tu mente. Entonces vas a hacer unas respiraciones profundas y te vas a ok, conectar con ese ser, que ese ser también es un ser humano, ¿listo? A pesar de todo lo que pueda hacer para ti y todo lo que haya implicado esta situación. Entonces vas a ok, comenzar a mirar su foto, como el doctor Len. Vas a comenzar a mirar su foto y vas a comenzar a decir, recuerda que esto lo estás diciendo para ti, no lo estás diciendo para él, lo estás diciendo para ti. Entonces es, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y lo repites varias veces al día y verás que las cosas van a ir cambiando. Sobre todo a tu nivel, para tu ok, sanación. Ya lo que suceda alrededor de esto ya va a ser provocado por el efecto que se va a generar por la sanación. Pero ah, puedes comenzar con estas frases. Si ok, tomas el curso, hay otros elementos ahí que podemos ver de pronto un poco más específicos hacia la sanación de todos estos. Se pueden identificar de pronto patrones a nivel ancestral, por ejemplo, cosas que se estén repitiendo a nivel ancestral. Entonces ahí pues ya digamos que se podría identificar algo más atrás. Pero recuerda que el Ho'oponopono lo que nos dice en esencia es, no importa lo que haya sucedido, yo lo sano. Asumo la ok, responsabilidad de lo que sucedió. No, ujú, obviamente no voy a dejar de sentir sufrimiento ni dolor porque soy un ser humano y también siento. Pero sí, no me voy a quedar ni en ese sufrimiento ni en ese dolor, sino que lo que voy a hacer es que voy a dar un paso adelante y voy a sanar. ¿Cómo sano? Recuerda que perdonar no es olvidar el agravio, porque eso ya sucedió y eso va a quedar muy posiblemente en tu mente muy claro. Pero sí ok, soltar la situación para que esa persona asuma su responsabilidad y tú asumes tu responsabilidad. ¿Hasta dónde dejaste llevar las cosas? ¿O qué fue lo que no es tan importante preguntarse el qué, ni el por qué, más bien el para qué. ¿Para qué sucede esta situación en tu vida? Sucede para y eso te puede realimentar el Ho'oponopono después de que comiences a hacer los ejercicios diariamente de reconocer que yo me perdono a mí misma por haber generado esa realidad afuera. ok, ¿Listo? bueno, Bueno, ok, con mucho gracias. gusto, Claudia. Bueno, listo. Bueno, entonces no sé, es mi primera vez, entonces no sé qué tenga que decir de pronto Marta o si tengo que decir algo más. Voy a mirar en mis apuntes. Creo que, bueno, me dijeron que las preguntas al final y bueno, al final del curso les voy a hacer entonces la invitación de, vamos a dar lo que es sábado y domingo de 9 a 12, vamos a dar el curso, el curso completo de Ho'oponopono, entonces ya habíamos visto un poco como la temática de lo que era más o menos el Ho'oponopono, vamos a mirar un poco más preciso la temática acá.
Entonces tenemos lo que vamos a ver entonces el fin de semana. Vamos a mirar un poco más de la conceptualización, qué significa cada una de las palabras claves que son los pilares del Ho'oponopono. Recordemos que esto nos ayuda a ir un poco más profundo en los procesos y a identificar un poquito más fácil para qué sirve específicamente. Listo, entonces tenemos también, vamos a ver en la segunda, como en la segunda sesión, por decirlo así, lo que es sábado, vamos a ver conceptualización, un poco vamos a terminar la parte de conceptualización, a ver todos los conceptos, oraciones, qué significan algunas frases. Vamos a ir un poco más al perdón sobre sí mismo y vamos a hacer algunos rituales donde estos rituales que son muy sencillos, son a través de meditaciones conscientes, principalmente es para ir a coger y barrer todas estas todo eso que está en esa conciencia, todo eso que yo he aprendido o todo lo que no he aprendido de identificar. Entonces es un perdón hacia mí mismo. ¿Cómo a través del Ho'oponopono puedo desarrollar mi amor propio? ¿Cómo puedo quererme más? ¿Listo? Ejercicios del perdón, conciencia del perdón. Las emociones, entonces esas las vamos a tratar un poco más profundo. Entonces va a ser ¿qué significa la culpa? Recuerden que la culpa no existe en el Ho'oponopono. ¿Qué significa el miedo? ¿Cuáles son esas dos vibraciones? Implicaciones físicas y emocionales, ¿a qué nos puede llevar? Y cómo el Ho'oponopono nos ayuda a manejar este tipo de situaciones cuando precisamente no sabemos de dónde provienen ni cómo manejarlas. Los espejos, esta parte es muy importante porque no hay solo una ley del espejo, hay varias. Y esas leyes del espejo se van aplicando poco a poco a medida de que nosotros vamos reconociendo esos espejos. Por ejemplo, lo que me hablaba Claudia, precisamente del espejo que tiene en su vecino. Ella diría, pero yo nunca le haría esto a nadie. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la ley del espejo de la primera, entonces nosotros diríamos, no, pero es que cómo yo me voy a reflejar en esta persona tan horrible que hace semejantes cosas tan horribles en la humanidad. Entonces, no, es que existe otra ley del espejo que me está diciendo que es precisamente lo contrario que debo hacer. Eso lo vamos a ver un poco más el domingo. Vamos a ver los tipos de espejo y vamos a hacer bastantes ejercicios. Nos vamos a concentrar sobre sanación del niño interior, sanación del transgeneracional, madre-padre, sanación a nivel del amor propio y generar todo lo que viene alrededor del reconocimiento de espejos para que sea más fácil, digamos, en determinada situación, reconocer cómo atacarlo desde un punto de vista más específico en el Ho'oponopono. Vamos a ver todos los tipos de Ho'oponopono que hay, digamos todos entre comillas, porque pues hay muchos más que los que vamos a ver, pero vamos a ver los más importantes y vamos a atacar cada una de estas técnicas chamánicas para poder sanar. Lo más importante, digamos, para mí en mis cursos es hacer la parte práctica. ¿Listo? Yo veo una parte teórica, pero me gusta mucho meditaciones, hacer ejercicios, entonces vamos a ir mucho en profundidad hacia la parte práctica. Hay alguien que me pregunta algo en el chat. Sí, el curso cuesta 81,000 y es sábado de 9 a 12 y domingo de 9 a 12 también. ¿Listo? Este sábado y este domingo, de 9 a 12. Bueno, yo creo que he terminado por mi parte de intervención. Muy bien, muchas gracias, mi corazón, por la conferencia, estuvo muy interesante. Entonces están todos invitados para este fin de semana, el sábado y el domingo, de 9 de la mañana a las 12 del mediodía, ¿no? Entonces las personas muy interesadas en este curso pueden escribir al WhatsApp de Quantum de Luz, que es el 311-518-8431, para que ustedes puedan tener mayor información de lo que se va a ver en el curso. Se les va a mandar certificado, el material, ¿no? Y esta conferencia va a quedar grabada, lo mismo el curso de Ho'oponopono que se va a dar el sábado y domingo, va a quedar todo grabado. Se abre un grupo donde al grupo se les manda el video, se les va a mandar también el material, se les manda el certificado, ¿no? Y allí en el grupo también pueden formular preguntas. ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Creo que sí, Marlene, ahí hay unas preguntas. A ver, espérate. Que si queda grabado, si uno solamente va un día, sí. En dólares, si es 81, haz de cuenta que es como 23 dólares, algo así. Espérate, yo hago acá la cuenta.
porque me están preguntando que en dólares, espérate. Entonces, 81.000 dividido 3.000, 27 dólares. 27 dólares, mi corazón. Aproximadamente. Costaría los 2 días. ¿No? Sí, Que es un están curso preguntando, creo que económico y como es las muy formas de bueno pago. aún, porque acá, por ejemplo, nuestra conferencista tiene mucho conocimiento sobre el tema. La forma de pago, ¿estás preguntando? Sí, o sea, tú escribes al WhatsApp de Quantum de Luz y ahí puedes transferir por Bancolombia. Sí, se puede hacer transferencia por Bancolombia. Si ustedes están en otro país, creo que hay una chica argentina aquí, puede transferir por la Western Union o también por MoneyGram, también puedes transferir y de esa manera es una forma sencilla también de hacerlo. Entonces, los esperamos el fin de semana, que pasen una feliz noche y este video va a quedar grabado, se va a volver a pasar mañana en el WhatsApp y también se va a subir a YouTube para que ustedes puedan verlo. Muchísimas gracias, bella familia, que pasen una feliz noche. Muchas gracias también a Johanna. Yo le llamo Luna Cristal a ella. Y nos estamos viendo el fin de semana. Se cuidan muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Interesante, gracias.